Buenos días a todos. El día de hoy les voy a presentar mi informe final relativo a la investigación que realizamos como parte del curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi tema principal es el problema de modernización de la infraestructura logístico-portuaria en México. ¿Cuál fue mi problema de investigación? Básicamente me basé en la falta de mecanismos y diversas estructuras que permitan un proceso más ágil y eficiente tanto de descarga como de carga de mercancías en las infraestructuras portuarias. Este problema se va a originar, como lo vemos aquí, desde la desestiva y pasando por el área de descarga, sobre todo el problema con las grúas y al ya querer pasar la mercancía hacia transporte y almacenamiento. Muy bien, entonces mi pregunta de investigación sería la siguiente. ¿Cómo se pueden mejorar, modernizar y agilizar los procesos de logística portuaria en México? Esta va a ser la guía que tomé en cuenta para realizar esta investigación, tanto documental como de campo. ¿Cuáles son mis objetivos? El primero es analizar los procesos y problemas de los puertos en México de manera general y, por otra parte, analizar las nuevas herramientas y procesos tecnológicos que agilicen la carga y descarga de mercancías. Como podemos observar en el siguiente mapa, México cuenta con una salida al Océano Atlántico y otra al Océano Pacífico, lo que lo beneficia en gran medida relativo al comercio marítimo, que es el comercio más importante a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, los puertos más importantes, el de Veracruz, del lado del Atlántico, Lázaro Cárdenas, del lado del Pacífico, o en el norte, el de Guaymas, en Sonora. Muy bien. A continuación les voy a mostrar los diferentes resultados que pude obtener relativo a la investigación documental y de campo que realicé. En primer lugar, quisiera destacar que tenemos que tener en claro cuáles son los conceptos principales de la logística portuaria para poder entender el problema en general. En primer lugar, tenemos a los puertos. Los puertos van a considerarse como esa infraestructura o interfase que van a comunicar al transporte marítimo con el terrestre. Va a ser el paso de las mercancías, de diferentes productos, de personas, incluso porque tenemos los puertos turísticos, los puertos comerciales, hay que tener en claro esa diferenciación, que van a tener una actividad portuaria, que es el segundo concepto. Esta actividad portuaria se va a considerar como todos los procesos, construcciones, todo lo que incluye la logística de carga y descarga de mercancías, también el tránsito de personas. Por otro lado, tenemos al transporte, que van a ser los medios que se van a utilizar en condiciones adecuadas cuando existe la necesidad de trasladar una mercancía o algún producto a un punto fijo de destino. Entonces, el conjunto de estos tres conceptos van a ser lo que le da vida a la actividad portuaria, a toda la logística portuaria. Por eso es importante destacarlos y analizarlos para poder comprender el todo de la logística portuaria. Muy bien. Dentro de mi investigación, uno de los objetivos era encontrar los problemas portuarios en México. Dentro de estos problemas pude destacar algunos que se los muestro en este momento. El primero es que existe una mayor demanda en cuanto al comercio internacional, que es incapaz de ser cubierta por la infraestructura. Uno de estos ejemplos, uno de estos problemas, lo podemos ejemplificar justamente con la necesidad que tiene el mundo de comercializar aún más, por lo que México se ve en un punto en el que al tener dos océanos debe aumentar su capacidad o su infraestructura logístico-portuaria. En una entrevista que tuve hace algunos años con el representante de Taiwán en México,
nos mencionaba que sus barcos al llegar a México tienen que esperar aproximadamente 3 o 4 días para que su mercancía pueda descargarse, haciendo una especie de fila en cuanto a las demás embarcaciones que llegaban a México. Esto es un problema que se ha visto no solamente actualmente, sino ya desde hace varios años y que aún así México no ha resuelto del todo, por lo que, como podemos observar, hay una mayor demanda a la oferta de la infraestructura que México tiene. Otro de los problemas que podemos identificar es las ineficiencias en el proceso de lo que se llama segunda maniobra. Estos de segunda maniobra es un proceso en el cual se descarga la mercancía mediante grúas, mediante algunas otras herramientas tecnológicas que utilizan los puertos de México para bajar, digamos, toda la mercancía que viene en las embarcaciones hacia tierra firme. Entonces las grúas no están lo suficientemente adecuadas o no son lo suficientemente modernas para agilizar esta descarga de mercancías, por lo cual se convierte en un problema grave dentro de la logística. Por otro lado, tenemos el crecimiento desbalanceado de puertos. Tenemos muchas veces focalizado a los puertos más importantes, por ejemplo el de Veracruz o el de Lázaro Cárdenas, y no se toma en cuenta a los demás, siendo que México tiene, como ya mencioné varias veces, salida a los 2 océanos, entonces se deben aprovechar todos los puertos que existen en el país y proponer nuevas medidas de crecimiento para cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos los problemas en cuestiones legales. Esto tiene que ver también con la logística y sobre todo en las cuestiones aduanales, ya que los permisos y todas las necesidades legales son duramente afectadas a las mercancías que entran al país. Ejemplo de esto es con los materiales médicos. Muchas veces necesitamos en México materiales de alta tecnología que no podemos producir aquí. Son fabricados en Europa, en Asia, por ejemplo, y por cuestiones de permisos o problemas legales no pueden ingresar al país. Entonces debemos tener en cuenta que se debe lidiar con este problema, que ha sido otro de los que merma o los que hace que la logística no avance o no sea la adecuada. Bueno, una vez que investigamos los problemas de los puertos en México, me dediqué a realizar una investigación de campo mediante la observación, la visita a una empresa que se llama Laboratorio Mexicano de Imágenes. Esta empresa ya tiene algunos años en el mercado y bueno, realicé una entrevista a su representante legal, el contador Plácido López, quien me proporcionó algunos datos y con los cuales pude deducir las diferentes problemáticas a las que se enfrentan relacionadas a su comercio y a sus importaciones que provienen de vía marítima. El primer problema que ubiqué relativo a esta entrevista que pude tener con él fue el problema de la ubicación. ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar ellos se encuentran en el Distrito Federal, en una zona bastante conflictiva y en cuestiones de tráfico vehicular, ¿no? Entonces, primeramente, la mercancía tiene que trasladarse desde el puerto de Veracruz, que es su principal puerto de importaciones, hacia el Distrito Federal. Entonces vemos que para comenzar, esa distancia es bastante considerable, a pesar de ser un puerto cercano al Distrito Federal o a la Ciudad de México. En segundo lugar, podemos encontrar que su tipo de mercancía es bastante delicada, por lo cual debe tener un trato, el cual tiene que tener varios procesos y diferentes modalidades respecto a la otra mercancía, ¿no? Tenemos que ellos importan material fotográfico, diferentes instrumentos o tintas que deben utilizar para sus producciones.
tenemos que dentro de esta problemática del tipo de mercancía se encuentra su descarga. Entonces, si ya tenemos el problema de las grúas y de todos estos aspectos que se ven relacionados con la problemática de logística, también el tipo de mercancía que requiere un trato especial. Finalmente, podemos encontrar que la documentación necesaria a veces es complicada de obtener. Tenemos que se tiene que realizar una cierta documentación que requiere el ingreso de las mercancías al país, que muchas veces no la pueden obtener. Por otro lado, realicé una encuesta sobre logística portuaria a un grupo de 10 personas que se encuentran relacionados justamente en este ámbito de las importaciones, de las exportaciones vía marítimas. La primera pregunta que hice fue: ¿cuáles son los principales problemas a los que usted cree que se enfrenta la logística portuaria? La mayoría indicó que son de procesos legislativos, por lo cual esto indica que los documentos o los permisos que se requieren muchas veces son difíciles de obtener, lo que va a frenar este desarrollo en la importación de mercancías. Por otro lado, la mayoría de los encuestados menciona que el puerto de Veracruz es el más importante de México. Esta es una respuesta correcta, ya que es el puerto que tiene más movimiento durante los últimos años. También no tenemos que perder de vista el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que es el que tiene salida al Pacífico y que para Asia, por ejemplo, es de vital importancia. Muy bien. Por otro lado, la mayoría de los encuestados nos indica que la logística portuaria se podría mejorar en un avance con la infraestructura y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto justamente en el proceso de segunda maniobra, que es el que ya he venido mencionando, donde existe mayor problema. Por otro lado, ¿en qué se deberían enfocar los nuevos procesos de logística portuaria? La mayoría de los encuestados nos indica que en un mejoramiento de la tecnología y las herramientas que se utilizan dentro de los mismos. Por último, una pregunta que me llamó mucho la atención. La respuesta de los encuestados nos indica que el gobierno es quien debería invertir mayormente en la logística portuaria. Esto es muy importante porque debe existir una coordinación entre la inversión pública y privada para que pueda existir mayor crecimiento de estos puertos. Muy bien. Ahora quiero destacar las posibles soluciones a la problemática portuaria que van muy enfocada a mis conclusiones, los cuales nos indican que se puede modernizar y ampliar la infraestructura de los puertos. También se debe llevar a cabo con mayor rapidez el proceso de descarga y carga de mercancías mediante las nuevas grúas que yo propongo, o los nuevos mecanismos con tecnología de punta para agilizar los procesos. Enfrentar las limitaciones legales, es decir, crear nuevas leyes que no sean permisivas, pero que sí agilicen un poco todos los procesos que se requieren para mejorar esta logística. Por otro lado, también las inversiones públicas y privadas a largo plazo y mejores y más eficaces prácticas logísticas. Muy bien. Ahora, por parte de las conclusiones, quiero indicar que para mí ha sido parte de las conclusiones la modernización general del sistema portuario, la ubicación marítima privilegiada, tener en cuenta que México es un país con 2 salidas a los océanos, entonces debemos aprovechar esta condición. Una inversión a largo plazo, por otro lado. Y bueno, relativo al trabajo que pude realizar, pude desarrollar diferentes habilidades de escritura, una investigación documental y de campo, la aplicación de las diferentes estrategias que fui aprendiendo a lo largo del curso propedéutico y un mayor conocimiento en el área de estudio a la que me quiero enfocar. Finalmente, estas fueron las fuentes de información que más utilicé.
y que, como podemos ver, son de gobierno y de diferentes universidades. Muchas gracias por su atención.